Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hoy es lunes 3 de febrero y vamos a comenzar a estudiar el libro de Hechos. Vamos a comenzar a estudiar el libro de Hechos. Vamos a comenzar a estudiar el libro de Hechos y déjame hacer unos ajustes aquí que ustedes saben que siempre debo hacer los ajustes estos. Sí, ya estamos ya, vamos a empezar aquí en el libro de Hechos. Vamos a hacer una introducción en el día de hoy. Entonces, el miércoles comenzaremos con el capítulo uno, pero vamos a hacer una introducción acerca de este hermoso y maravilloso libro. ¿Ok? Déjame ver, terminar de hacer ya lo que tengo que hacer aquí. ¿Ok? Ya dice que ya. Todavía, ok, ya. Ok, ya dice que ya. Entonces déjame seguir haciendo los otros ajustes. Ya, vamos a apagarla aquí para que Siri no venga a interrumpirnos. Mira, ya quiere meterse en la conversación ya. Ok, ya, ya estamos aquí. Bueno, vamos a hacer el libro, vamos a hacer la introducción del libro de Hechos. Y este libro está muy bonito y muy hermoso y vamos a aprender bastante acerca de lo que el Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo quiere que nosotros aprendamos, ¿no? Entre los escritos del Nuevo Testamento, Hechos sobresale por su singularidad. Esta afirmación se hace con base con varias consideraciones. Una de ellas es que dentro de los escritos canónicos, este libro constituye la única secuencia histórica de los cuatro evangelios. Ninguna otra narración del Nuevo Testamento continúa el registro dado por los cuatro evangelistas. Además, provee el trasfondo y ambiente para la mayoría de los escritos de Pablo. Mira lo que, pero es Lucas quien debemos agradecerle el coherente registro de la actividad apostólica de Pablo. Sin hechos seríamos incalculablemente más pobres, aún teniéndolo a muchos de las cartas de Pablo que no es difícil de entender, que no es difícil, que no es difícil de entender. En cuanto más sería si no tuviéramos el libro de Hechos. Hechos proporciona a los cristianos, Hechos proporciona a los cristianos de hoy información básica y coherente acerca de la iglesia primitiva. Lucas describió las tensiones, persecuciones, frustraciones, problemas teológicos y esperanza que enfrentó los neofitas, novia de Cristo. La neofita enfrentó a la neofita, novia de Cristo. Qué grande sería la carencia de la iglesia sin material de hechos. Además, marca la transición entre la obra particular de Dios con los judíos hasta el establecimiento de su iglesia universal. En sentido real, el lector se traslada en estos 28 capítulos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Además de todo esto, presenta un reto estimulante para que todo cristiano de hoy, el celo, la fe, el gozo, el compromiso y la obediencia de aquellos cristianos primitivos es un ejemplo para todos los creyentes. Tanto como sea posible, es de suma importancia que los seguidores de Cristo se familiaricen internamente con este libro, como afirma un escritor que dice,
como la afirmación que voy a decir aquí, difícilmente podemos sobreestimar la importancia de Hechos de los Apóstoles. Difícilmente podemos sobreestimar la importancia de Hechos de los Apóstoles. El título del libro. La primera evidencia que se tiene del nombre Hechos se encuentra en el prólogo antimacionista del Evangelio de Lucas, obra fechada entre 150 y 180 DC. Como o por qué recibió este título es motivo de especulación. Debe aceptarse que Hechos no es un título exacto porque no tiene con todos los hechos de los apóstoles. Solo narra con ciertos detalles los ministerios de Pedro y Pablo. El gran apóstol Juan se menciona, pero no se registró ninguna de sus palabras. Por otro lado, la muerte del hermano de Juan, Jacob, se describió en una breve oración. Eso lo podemos ver en el libro de Hechos, en este mismo libro de Hechos, capítulo 12, versículo 12. La obra podría titularse más exactamente Ciertos Hechos de algunos apóstoles. Sin embargo, el título Los Hechos de los Apóstoles, que es tan aceptado, identifica muy bien a otras obras de Lucas. El propósito. Siendo inspirado por el Espíritu Santo, Lucas ciertamente tuvo un propósito al escribir, que quiso lograr, ¿qué quiso lograr? Para decirlo de otra forma, que lo impulsó a seleccionar los materiales que incluyó en el libro. Hay dos respuestas posibles a estas interrogantes. Por un lado, se ha dicho que el propósito principal es histórico, por otro, que su meta es apologética. ¿Qué quería hacer una defensa escrita? Todos aceptan que hay fines secundarios, pero la interrogante persiste en cuanto a cuál fue el objetivo principal. El punto de vista de que el propósito de Hechos es hacer una apología paulina se apoya en el sorprendentemente número de paralelismos que hay entre Pedro y Pablo. Quizás Lucas trató de defender al apostolado de Pablo, quien es verdad no fue considerado inferior a Pedro en poder y autoridad. Es posible que esto también explique los inclusos tres relatos de la conversación de Pablo. Lo podemos ver en el capítulo 9, versículo 22, y lo podemos ver en el versículo 26 del capítulo 9. Pero aunque haya paralelismo sorprendente entre los ministerios de Pedro y Pablo, la confirmación apostolado de Pablo es difícilmente el propósito primordial del libro, porque contiene demasiada información que no atañe a ese tema. Por ejemplo, ¿de qué manera ayudan ese fin de nombramiento de los 7 diáconos en Hechos 6? O la descripción detallada del naufragio del Hecho 27. La mayoría de los eritos reconocen que Hechos muestran la universalidad del cristianismo. ¿Será este el propósito principal? En efecto, narra que el Evangelio alcanzó a los samaritanos, el conuco Itopí, a Cornelios, a los gentiles anticopias de Antioquía, a pobres y a ricos, a doctores, a indoctos, a mujeres y hombres, y a los de alta y noble posición, así como a los humildes. Esta interpretación también ayuda a explicar en fases que el autor pone en el concilio de Jerusalén que describe en Hechos 15. Sin embargo, una vez más, esto no explica ciertos elementos del libro como la elección de Matías en Hechos 1 o la de los 7 en el capítulo 6. Pero persiste la pregunta, ¿cuál fue el propósito principal el que escribieran Hechos? Representante de quienes creen que el objetivo es apologético afirma
Lucas es, de hecho, uno de los primeros apologéticos cristianos. Es el pionero absoluto de la forma particular de la apologética, que se dirigía a las autoridades seculares para establecer el hecho de que los cristianos acatan las leyes. La persecución que se menciona en el libro de Hechos siempre es tipo de religioso, a excepción de dos ocasiones en Filipos capítulo 16 y en Efesios capítulo 19. En ambas las oposiciones se debió a cierto interés personal. En la restante la persecución tuvo un origen en los judíos. Sin embargo, puede discutirse si el propósito principal de hecho es apologético, aunque gran parte del libro apoya ese punto de vista. Por ejemplo, ¿por qué habría de incluirse el naufragio en el versículo 27? Otras objeciones al concepto de propósito apologético es la cercana relación que existe entre el Evangelio de Lucas y Hechos. Es evidente que ambos forman parte de una obra compuesta de dos volúmenes. Hechos del 1 al 1 es suficiente evidencia de esto. Por lo tanto, difícilmente puede ser este libro apologético en su propósito principal, porque el Evangelio de Lucas hay muy pocos materiales que revele una intención semejante. Seguramente el punto de vista más popular acerca del propósito de Hechos, él es histórico. De acuerdo a este, la meta de Lucas era registrar el entendimiento del mensaje del Evangelio desde Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 8. La gran meta de Lucas fue mostrar la propagación del cristianismo como la religión que comenzó en un pequeño rincón de Palestina en menos de 30 años, llegó hasta Roma. Los hechos de los apóstoles asimismo explica la transacción de un ministerio judío a uno gentil, en especial de Pedro a Pablo. Además, este punto de vista encaja bien en las perspectivas históricas que aparece en este mismo libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1, y el libro de Lucas, capítulo 1, capítulo 1, del versículo 1 al 4. El prólogo de Lucas del 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 1 al 4, es parecido al de un historiador de talla de Heródoto, Tucídides o Polibio. Este está muy claro que Lucas está escribiendo historia en ambos libros. Vamos aquí a leer aquí lo que dice en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 1. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Eso lo dice aquí en el libro de Hechos. Vamos a ver lo que dice en el libro de Lucas, capítulo 1, del 1 al 4. Vamos a ver lo que dice. Por cuanto muchos han tratado de poner en orden, escribir una historia de las cosas que nosotros somos muy ciertas, tal como lo dieron a conocer lo que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo, con diligencia, ¿qué? Pues, vamos aquí. Con diligencia, después de haberlo averiguado todo, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio y escribírtelas ordenadamente. Excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. ¿Verdad que tiene un parecido este libro con
con lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 1. Es parecido a un historiador de la talla de Heródoto. Está muy claro, está establecido esta historia. Esta historia es en ambos libros. En ambos libros fue escrito prácticamente eso, que lo pudimos comprobar aquí. Pero ¿es Lucas solo un historiador? Lucas y Hechos son libros históricos, pero también son intensamente teológicos y escatológicos. El libro de Hechos se inicia con una pregunta escatológica. Vamos a ver, mira cómo dice, esa es la primera pregunta que se hace en el libro de Hechos. Ok. Entonces, está en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6. Entonces los que estaban reunidos les preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y concluye con terminología escatológica. Concluye con eso. Mira lo que dice aquí en el versículo, en el versículo 28, en el capítulo 28, versículo 31. Predicando el reino de Dios y enseñando todo conocimiento al Señor Jesucristo con toda la libertad sin estorbo. Además, pone énfasis en la soberanía de Dios. A pesar de la intensa oposición de todo tipo, la palabra de Dios se difundió y la gente respondió a ella. Nada pudo detener el continuo crecimiento del cristianismo. Entonces, puedes decir que el propósito del libro de Hechos es como sigue: explicar junto con el Evangelio de Lucas el avance del mensaje del reino de Dios dirigido, ordenado y soberanamente primero a los judíos y después a los gentiles, y de Jerusalén a Roma. En el Evangelio de Lucas se responde la pregunta si el cristianismo tiene raíces en el Antiguo Testamento y el judaísmo. ¿Cómo llegó a ser una religión universal? Actualmente el libro de Hechos sigue respondiendo a la misma pregunta. Junto a esta progresión mundial se encuentra un énfasis escatológico tanto en Lucas como en el libro de Hechos. La expresión profética reino de Dios aparece 32 veces en el libro de Lucas y 6 en el libro de Hechos, además de otras alusiones. También hay muchas referencias a la escatología, entre otros términos, y por inferencia es obvio que el libro hace hincapié a la iglesia actual, pero también en la esposa de Cristo como heredera del reino. Entonces puede concluirse que Lucas muestra la forma en que el mensaje del reino pasó a qué? Pasó de ser predicado principalmente a los judíos para ser llevado mayormente a los gentiles y de Jerusalén hasta Roma. Mm, mm. Este avance fue dirigido en forma ordenada y soberana, un tema que corre como elemento integrador a través del libro en la soberanía de Dios. A pesar de la fuerte oposición, la palabra crecía y se proclamaba bajo la dirección divina. Por lo tanto, el propósito de Lucas al escribir Hechos es mostrar la intención de Dios de incluir en su reino milenial a una población de creyentes de la época de la iglesia formada por judíos y gentiles. Si se acepta esta declaración acerca del propósito del libro, no por eso quedan incluidas las primeras sugerencias. De todas formas, incluye a Pedro y a Pablo como los personajes principales. Pedro como ministro de la circuncisión y Pablo de los incircuncisos. ¿No? Igualmente, Lucas pone énfasis en la universalidad del Evangelio en ambos libros. Por otro lado, el desarrollo del libro, el cual se declara
en el capítulo 1, versículo 8, que dice así: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Eso encaja dentro de esta declaración. Todo ello contribuye al propósito general que tuvo Lucas al escribirlo. Las fuentes que Lucas pudo haber usado bajo la inspiración del Espíritu Santo, probablemente el autor usó varias fuentes. En primer lugar y en forma principal están sus experiencias personales. Esto se ve más claramente en las selecciones donde él usa el pronombre nosotros. Una segunda fuente de información pudo haber sido Pablo, con quien Lucas pasó mucho tiempo. La conversión del apóstol y su experiencia en el ministerio debieron ser sin duda discutidas por ambos durante su largo tiempo de convivencia. Una tercera fuente son otros testigos a quienes Lucas contactó. Se menciona a Jacob como conocido de Lucas. Seguramente estaba capacitado para proporcionar la información de las capas inicial de los hechos, de iniciales, para los capítulos de iniciales de hechos, los cuales parecen revelar que tuvo una fuente aramea. Además, mientras Pablo estuvo encarcelado durante 2 años en Cesarea, Lucas pudo estar en libertad llevando a cabo su trabajo de investigación en Palestina. Después de haber investigado y confirmado cuidadosamente los relatos obtenidos por boca de los testigos oculares, escribió el libro de Hechos bajo la dirección ¿de quién? Del Espíritu Santo. Bueno, la fecha del libro de Hechos debe haber sido escrito ante la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, porque ciertamente un evento de tal magnitud no podría ser ignorado por el autor. Esto se confirma a la luz de uno de los temas básicos del libro. Dios se volvió a los gentiles y desechó a los judíos debido a que estos rechazaron a Cristo. Si hubiera ocurrido antes de escribir su libro, es decir, que Lucas omitiera el relato de la muerte de Pablo, lo cual fija la tradición entre 66 al 68 después de Cristo. Tampoco menciona las persecuciones de Nerón que empezaron después de la gran incendio de Roma en el 64 después de Cristo. Además, hacer una defensa del cristianismo ante Nerón usando el libro de Hechos para apelar a lo que los oficiales menor rango habían legislado con respecto a Pablo, podía habría tenido un muy poco efecto en tiempos de antagonismo y neorismo. En este tiempo, Nerón es tan decidido a destruir la iglesia que la defensa presentada en Hechos hubiera tenido poco efecto para disuadirlo. La fecha en que se escribió Hechos, generalmente aceptada por los eruditos conservadores, está entre 60 al 62 DC después de Cristo. Con respecto al lugar donde se escribió, podría ser Roma o posiblemente Cesarea o tal vez las dos. El momento de escribir el libro, la liberación de Pablo era inminente, acababa de suceder. Bueno, los bosquejos aquí de este libro los bosquejos del libro de Hechos, el bosquejo usado en este estudio es resultado de dos claves que se encuentran en el libro. La primera y más obvia es el lema en que se encuentra
en el capítulo 1, versículo 8. Recibirá, pero recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judía, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Bueno, la segunda es el uso que Lucas hace de informes de avance que intercala a través del libro. ¿Ok? ¿Como cuáles? Como la que está en el capítulo 2, versículo 47, que dice, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a números de ellos los que iban siendo salvos. Vamos a ver también lo que dice aquí en el capítulo 28 de 30 al 31. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía todo lo que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todos los conocimientos, todo concerniente al Señor Jesucristo con toda la libertad, sin estorbo. ¿Ok? Sin embargo, esas otras declaraciones o no tienen el mismo sentido de resumen o no inclusiva. La precisión relacionada de dos factores, la clave está en el primero, en el libro, en el capítulo 1, versículo 8, y los 7 informes de avance forman la base siguiente del bosquejo. Se lo voy a repetir para que usted vea aquí en lo que se está basando, que es acerca del Espíritu Santo. Fíjate, pero recibirán poder del Espíritu Santo. Venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos conlleva a todos nosotros a saber lo que la palabra nos dice. ¿Por qué? Porque la palabra está editada y está hecha ¿por qué? Por mediación del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que venir con una mente espiritual. El Espíritu Santo es una cosa que es fundamental en nuestra vida cristiana y el Espíritu Santo es el que nos tiene que guiar a todas las verdades, porque ahí lo dice, y es el Espíritu Santo, es Jesús viviendo dentro de nosotros, es Dios viviendo dentro de nosotros, caballero. Ay, Dios mío, qué cosa bonita esta. Sí. Bueno, aquí vamos a ver el bosquejo. Vamos a hablar acerca del bosquejo de lo que vamos a estudiar en este libro de ella. Primer bosquejo. El testimonio de Jerusalén. Eso lo vamos a ver desde el versículo 1 al del capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 6. Vamos a ver también el crecimiento de la iglesia enfrenta posición, lo vamos a ver en el capítulo 1, el capítulo 3, versículo 1 al 6 al 7. También vamos a ver la iglesia enfrenta posición, la disciplina en la iglesia también vamos a ver qué más vamos a ver, el progreso en la iglesia, la administración en la iglesia, el martirio de Esteban. Eso lo vamos a ver de que empieza el versículo 6, el capítulo 6, versículo 8 hasta el capítulo 8. El arresto de Esteban, el discurso de Esteban, que Esteban ahí en ese capítulo, el capítulo 7 completico, da un discurso, una narración acerca del Viejo Testamento. Ese es un capítulo que yo se lo recomendaba a muchas personas. Él Ahí podemos ver el Viejo Testamento completico, prácticamente completico, en el Nuevo Testamento. Ahí lo podemos ver en ese capítulo 7. Ahí Esteban empieza a decir desde el principio hasta
el último libro del Viejo Testamento. Bueno, también vamos a ver en Samaria el eunuco que se convierte. También vemos el mensaje de Saúl. Vemos la conversión de Saúl, era Saúl, pero después era Saúl y después que se convirtió, tuvo el nombre de quién? De Pablo. El conflicto también que tuvo él también, eso lo vamos a ver en el versículo 9, el capítulo 9, que diga la extensión de la iglesia en Antioquía, la extensión, la preparación de Pedro para el evangelio, la preparación de los apóstoles para el evangelio universal. También vamos a ver la preparación de la iglesia de Antioquía para el evangelio universal también. Después vamos a ver en el capítulo 12 la persecución de la iglesia en Jerusalén, el crecimiento de la iglesia en Asia Menor, el llamamiento y dedicación de Bernabé y Saulo, la gira en Asia Menor, el concilio de Jerusalén, confirmación de la iglesia en el Asia Menor. También vamos a ver el crecimiento de la iglesia en el área del Mar de Egeo, el llamamiento a Macedonia, conflictos en Macedonia, cruzada en Acaya, conclusión del segundo viaje misionario, lo vamos a ver en el capítulo 18, la conquista de Efesos. El tercer viaje misionario, que también lo vamos a ver en el capítulo 18. Entonces vamos a ver también la extensión de la iglesia romana, la extensión de la iglesia a Roma, la culminación del tercer viaje, escalamiento en Jerusalén, encarcelamiento en Cesarea, encarcelamiento en Roma. Entonces vamos a ver desde el versículo, el capítulo 19 hasta el capítulo 27. Bueno, hasta el capítulo 20, del 27 al 28. Entonces, el informe de este avance, ¿no? Pablo recibe a todos los que le venían, todos los que a él venían, predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente, sin impedimento. Ok, ok. Entonces ya yo voy a terminar ya esta introducción que acabo de hacer acerca de el libro de Hechos, y el miércoles a las 6 de la mañana vamos a comenzar a estudiar el capítulo 1. Así que espero de que hayan aprendido un poquito algo, y ahí nos vamos a mirar cuando nos miramos otra vez el miércoles a las 6 de la mañana, que vamos a comenzar a estudiar el capítulo 1. Así que tengan buen día. Hasta el miércoles. Bye.